¿Y cuándo podría haber esas condiciones para que la ciudad pase a alerta roja? ¿Y qué implica la alerta roja? Se lo preguntamos al secretario de Salud del Distrito Metropolitano, doctor Francisco Viteri. Buenos días. Muy buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación. Doc- Efectivamente, nos encontramos en este momento en la ciudad de Quito en alerta naranja. Para el efecto, el municipio estructuró un sistema de umbrales que se basan en varios indicadores que contemplan la relación transmisión del virus, los efectos de la enfermedad en las personas que se mide a través de la atención hospitalaria y la vacunación. Estos tres elementos se conjugan en un análisis epidemiológico para determinar una escala de valores en la cual se categorizan cada uno de estos indicadores para permitirnos tener una visión más objetiva y técnica de cómo se puede manejar las alertas en la ciudad. Y efectivamente, al momento nos encontramos en estado de alerta naranja. Ante la pregunta, ¿qué pasa para subir a alerta roja? Tenemos que valorar el comportamiento de los distintos indicadores. En este sentido, por ejemplo, el primero, que es la positividad de las pruebas, está subiendo. Eso lo hemos evidenciado en la información que nos ha remitido la autoridad sanitaria. El número de casos también está subiendo. En los hospitales Centinela, la casuística de atención hospitalaria y de cuidados intensivos, de acuerdo a los reportes, ha ido subiendo. Pero en este punto hay que hacer el análisis del contexto general de la atención hospitalaria en Quito. El día de ayer, la ministra de Salud, en un pronunciamiento en el COE Nacional, explicó que si bien es cierto, los dos puestos Centinela que corresponden al Hospital Pablo Arturo Suárez y al Quito Sur del IES, están sobrepasando el 80% en el caso de hospitalización y 70% en el caso de UCIs. Pero el plan de contingencia que tiene el Ministerio de Salud para la atención hospitalaria prevé que cuando superen, de acuerdo a la declaración de la señora ministra, el 80% las atenciones que puede brindar en la oferta, se irán ampliando la atención hospitalaria a otras unidades que permitan dar atención a esta sobredemanda que se está evidenciando. Entonces, este indicador, al momento todavía tenemos, de acuerdo a este análisis, la capacidad de respuesta del sistema operativo para atender la demanda que los pacientes que la requieran puedan recibir. Y el siguiente criterio es la vacunación, que para 2 dosis sabemos en este momento, Quito ya supera el 91% y estamos en el momento ya de iniciar también con, como ya se estableció y también se mencionó hace un momento, con la dosis de refuerzo que vendría a incrementar las defensas que podemos tener las personas frente a la enfermedad. Doctor, según la infografía que envía o que publica el Ministerio de Salud Pública, Quito sigue siendo la ciudad con más altos contagios, tiene 193.338 al día de ayer. Y si le restamos de los 2.800.000 habitantes, representa creo un poquito más del 20%. O sea, apenas 2.500.000 quiteños, digamos, podríamos estar en riesgo de contagio. Si usted dice que hay más de 2,5 millones con doble dosis, quiere decir que muchos pueden estar contagiados, pero con síntomas tan leves que pueden resultar asintomáticos. Y como no se hace el número suficiente de pruebas, pues quizá mucha gente ande con el virus sin saberlo. Sí, efectivamente, por eso es que la campaña, fundamentalmente, tanto del Plan Nacional del Gobierno y del Ministerio de Salud Pública de vacunación, se ha intensificado y el municipio de Quito en ese sentido también estamos apoyando esta campaña con puntos de vacunación, con logística, con recursos humanos, porque pensamos, y de acuerdo a la experiencia internacional, la vacunación nos provee una defensa y una facilidad de desarrollar la enfermedad con menos sintomatología o más leve. Todos sabemos que la vacuna no evita que nos enfermemos. Lo que hace la vacuna es disminuir la intensidad que esta enfermedad puede producir en las personas. Y también lo que se ha comprobado internacionalmente es que disminuye también la mortalidad y eso efectivamente está pasando. Los valores de mortalidad que tenemos en la ciudad y en contexto nacional son muy bajos respecto a los momentos más complicados de la pandemia. Entonces, básicamente estos son los dos elementos que nos estamos nosotros viendo, disminución de la sintomatología y disminución de la mortalidad, que es el mayor impacto que la enfermedad puede tener. Pero la transmisibilidad, efectivamente, así está sucediendo en todo el mundo, porque las curvas de comportamiento que tenemos en la ciudad se reflejan igualmente en el país y en casi todo el mundo se reporta el mismo pico de, pues, probablemente, y como la variante Omicron a nivel de la transmisibilidad más intensa que ha demostrado esta.
Doctor, ha dicho la ministra de Salud y lo he escuchado a muchos profesionales, colegas suyos, directores de los hospitales, tanto de la red pública como privados, que un 25 a 30% de los pacientes son menores de 12 años, es decir, niños entre 5 y 10 años, más o menos. Efectivamente, hay un incremento en el paciente pediátrico. Bueno, de la información también de contexto internacional hemos visto que en varios países el porcentaje de pacientes pediátricos ha ido aumentando. De la información que seguimos monitoreando en Quito, de lo que refiere la unidad, en este caso la autoridad sanitaria, efectivamente vemos que ha comenzado a subir la tendencia de los casos en menores de 12 años y también la hemos visto en los de 19 hacia abajo, justamente que es la población que no tiene todo el esquema completo, ya que comenzaron más tarde en el proceso de vacunación que tuvimos. Pero efectivamente esto también se está observando como un comportamiento nuevo del virus. Doctor, el municipio de Quito a través del COE había hecho un exhorto para que no se regrese al retorno presencial de clases. Bueno, la ministra ha dado esta semana para que todos los colegios y escuelas públicas del sistema fiscal y fisco municipal también tengan libre, pero para irse a vacunar, tanto funcionarios como profesores, incluso los niños. ¿Harán ustedes alguna otra recomendación para que el COE nacional pueda analizarlo? Efectivamente, nosotros lo consideramos y hemos hecho el exhorto en el sentido de que se reconsidere el retorno presencial a clases. No es solamente por la consideración de que los niños, niñas, adolescentes van a estar en un espacio del aula con un profesor. Para la ciudad, la movilidad de todo la población escolar, que puede superar el 500.000 de personas, representa también un movimiento logístico muy grande en la ciudad: transporte público, transporte privado, la movilización de padres de familia, de trabajadores y profesores a sus establecimientos. Es decir, estamos hablando de más de 1 millón de personas que se van a movilizar en pretexto de, obviamente, la presencialidad de clases. Entonces, eso en un momento en el que sabemos todos que la curva de la transmisibilidad está incrementándose, porque así se ha comportado Omicron en todo el mundo, y como bien lo dijo la señora ministra, en las próximas semanas tendremos quizás el repunte más alto de la enfermedad, como ha sucedido en todos los países. Entonces, nosotros consideramos que no es tan conveniente que volvamos a las clases en este momento. Sería conveniente suspenderlas temporalmente hasta ver cómo se comporta la curva en el país y en la ciudad para tomar las previsiones necesarias, disminuir en este caso la cantidad de gente que va a estar movilizándose en la ciudad, porque no es solamente, como insisto, los chicos, chicas, niños, niñas en las escuelas, en su aula, es toda una logística de ciudad alrededor de este proceso, que nos movilizan a centros comerciales, a tiendas, a abarrotes. O sea, es todo un proceso que efectivamente va a incrementar la movilidad en la ciudad, y eso también hemos estado monitoreando con varias plataformas que existen en las redes, para ver cómo se moviliza la ciudad a distintos servicios, y vemos que efectivamente ahorita, con la suspensión de clases y el trabajo 50% de presencialidad, ha disminuido sustancialmente la movilidad que se registra en estas plataformas a través de la telefonía celular, por ejemplo, para poner una herramienta. Doctor, ¿ustedes recomendarán como Mesa Técnica de Salud al COE para que la Secretaría de Movilidad obligue a los conductores de las unidades públicas de transporte o el sistema de la ecovía o el trolebús exigir carnet de vacunación a todos los pasajeros? Sí, el COEM hizo el exhorto, el cual el secretario de Movilidad justamente es la persona que debe manifestarse al respecto. Yo he conversado y me he reunido con él para manifestarle justamente cuáles deberían ser los lineamientos, y sobre todo también recuperar la experiencia que en otros países se tiene para el manejo de la ciudadana, incluso interparroquial, interprovincial. En varios países se utiliza un pasaporte de movilidad o un pasaporte COVID, que se lo llaman en distintos sectores. En Chile es el pasaporte de movilidad, en España es el pasaporte COVID, que es una aplicación que me permite tener en mi teléfono, y con eso un código QR puedo presentar y puedo ingresar a los distintos sitios que me permite el estado de vacunación que yo me encuentre, por ejemplo. Entonces, eso podríamos pensar en aplicar en algún momento, y eso fue lo que se exhortó al gobierno nacional en el manejo de la documentación de vacunación requerida. Volviendo a lo del transporte público, efectivamente, en las terminales terrestres, como está dispuesto, se va a exigir, y ya lo están haciendo, la presentación de los certificados tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio.
Y en el transporte urbano, ese es un informe que está presentando el secretario de Movilidad en cuanto se va a acatar eso, pero los controles tienen que cambiar la modalidad, ya que va a ser muy difícil que cada unidad reciba al pasajero presentando, por ejemplo, el carnet para subir al bus. Más bien la metodología puede ser diferente, es decir, que suban al bus, pero se harán controles aleatorios, al igual que una licencia, donde los agentes harán el control de que los usuarios de la unidad tengan sus certificados, porque va a ser muy difícil controlar de unidad en unidad. Claro. La corresponsabilidad de los ciudadanos es de todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Viteri. Con mucho gusto. El secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Francisco Viteri, 7:44. Vamos a la pausa a regresar. Hablaremos sobre esa resolución de la Embajada norteamericana de quitarle la visa o de no renovar la visa a jueces y funcionarios judiciales. El vocal Juan José Murillo de la Judicatura nos comentará cuál es la posición institucional a propósito del tema. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.